llegue y nos explique las benditas y santas escrituras, Señor. Que no seamos nosotros, Señor, sino que sea Él el que nos explique. Nosotros nos despojamos de toda nuestra carnalidad para así emprender y subirnos a esa palabra tuya, Señor, y aprender más de ti, Padre bueno. Por eso hoy en este día te pidemos para que nos renueves en ese espíritu, para que así podamos entender y comprender lo que tú tienes el día de hoy para nosotros. Que a través de tu espíritu, Señor, podamos entender más tu bendita y santa palabra. Nosotros nos despojamos de todo lo que afuera dejamos, nuestros trabajos, todo lo que incluye en nuestro día de labores, para que así podamos nosotros enfocarnos más en tu bendita y santa palabra en este momento. Todos lo pidemos en el dulce y bello nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Les explicaba la semana pasada, haciendo un resumen, que fue, ¿qué cosa? Destruida Jerusalén, ¿verdad? Por ahí nos quedamos un poquito, ¿verdad? Y vimos que con la destrucción del templo se cumplió la profecía que dijo Jesús: no quedará piedra sobre piedra. Y les explicaba lo que era el templo de Jerusalén, ¿verdad? Y les explicaba cómo pasó el pacto a otras cosas. Les explicaba de cómo eran cómo fue la destrucción. Fue en el año 70 después de Cristo. Y fue destruido por Tito Vespasiano. Era en ese momento era el que tenía Herodes en Jerusalén para que aplacara las revueltas de los judíos. Pero cuando murió Herodes, Vespasiano tomó el trono de Jerusalén y de Roma, perdón, y entonces dejó a su hijo Tito encargado de Judea, y había una revuelta que estaban haciendo los judíos. Por eso ustedes no comprenden eso que dijo Jesús en el capítulo 24 de San Mateo, porque lo que pasa es que cuando Tito se quedó allí y Vespasiano se fue a Roma a tomar ya el rol como emperador de Roma, él se quedó encargado de la región de Judea, y se quedó al mando de 4 legiones de soldados. Les decía que Jerusalén es una montaña, es una montaña, y el templo estaba en la cumbre de la montaña, del cerro, de donde se construyó el templo, era la cumbre. ¿Cómo se llamaba ese templo? Esa montaña. No. El monte Moría. El monte Moría. Sí. Sión era otras colinas, otras montañas que estaban al lado del monte Sión. ¿Sí me explico? O sea, el monte Moría era donde se construyó el templo, porque allí fue Abraham el que hizo la primera adoración. ¿Se acuerdan que iba a inmolar a su hijo? Bueno, estaba el monte Moría, estaba el monte de los Olivos, y hay otros montes que ahorita no los tengo en mi cabeza, que son 7 colinas más que constituyen Jerusalén. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que cada de cuenta que aquí estaba el templo en la cumbre del cerro de Sión, y había una ladera muy grande? Es una ladera grande y otra subida muy grande donde estaba el Señor con sus apóstoles, que se llaman el Monte de los Olivos. Ahorita es un panteón judío ahí, es un panteón judío, y es muy grande. O sea, el valle, por eso dice
que salió de Jerusalén y atravesó el torrente de Cedrón. Así se llama. Es una barranca, pero tiene que bajar y subir, que se transcurren unas 2-3 horas para llegar otra vez arriba a la otra cumbre. Están unas 2-3 horas porque el valle está muy hondo. Los que conocen de cerros, más o menos entienden eso. Por eso dice que atravesó el torrente de Cedrón, o sea, esa bajada, y subió al Monte de los Olivos. Y cuando estaban en la otra, haz de cuenta que se ve cerquitas porque está de bordo a bordo de la barranca, pero ¿qué es lo que está viendo? Miraban la imponencia del templo, cómo era. Es una imponencia grande. El templo tenía la cavidad de 4 estadios de fútbol, o sea, era una cosa grande, no era un templo chiquito. O sea, estaba sentado arriba del monte Moría. Cuando se hizo el primer templo, se hizo la primer muralla, o sea, lo cerraron el monte. Para que sepan un poco de historia, el templo lo circularon, haz de cuenta, hicieron un cerco, pero una barda, pues, una muralla, y nomás era la muralla del templo. Entonces, la gente, con el tiempo, eso fue en el tiempo de Salomón, la gente empezó a fincar por las laderas alrededor del templo, empezó a hacer casas, y se empezó a hacer era nomás el puro templo lo que estaba de primero allí, pero como todo lo demás, como el rey David, todo, ¿dónde vivían? En Sión, o sea, en la otra, era otro monte que estaba al pie, que miraba hacia donde estaba el templo, pero no vivían dentro del templo, o sea, nomás era el puro templo y los hicieron la muralla. Después empezó la gente alrededor a fincar, a hacer casas, y se fue haciendo la ciudad grande. O sea, después tuvieron que hacer otra, después ya en el tiempo de cuando ya se hizo más, se fincó más alrededor, tuvieron que hacer otra muralla, porque la ciudad se hizo grande. Entonces ya estaban la gente viviendo, pero ya por las laderas para abajo. Entonces ya se hizo otra muralla. Y después tuvieron que volverla a engrandecer más la muralla, porque casi llegó la gente hasta abajo, hasta la barranca. Entonces tuvieron que hacer la otra muralla más abajo, porque la fuente de agua está más abajo. Entonces tuvieron que hacer más abajo para que la fuente de agua que hay allí quedara dentro de la muralla de los templos, para que pudiera tener agua, y cuando los atacaran no tuvieran escasez de agua. Y de esas fuentes de agua hicieron unos túneles que el agua corre hacia adentro, pero ya abajo, y es donde está la mentada piscina la piscina de, ¿cómo se llama? Donde estaban los paralíticos, ¿cómo se llamaba? De Siloé, o sea, la piscina de Siloé. De esa agua la metían ahí. Entonces eran, ¿qué cosa? 3 murallas para llegar al templo. Ya después eran 3 murallas. Entonces, cuando en el año 70 que fue atacado por Roma, ¿qué hacían? Los cercaron, o sea, los romanos los cercaron alrededor, y ya no dejaban entrar cosas, ni comida, y para cerrarles la fuente de agua tenían que traspasar la primera barrera. ¿Quién lo dice eso? Eso lo dice un historiador que se llama Josefo. Josefo era un judío que estaba en la rebelión, pero cuando fue capturado se cambió de banda, se hizo para acá, y él decía que el Dios de los hebreos se había cambiado al lado de los romanos, y que por eso iban a perder todo su templo. Entonces, Josefo fue un historiador que fue el que escribió toda la batalla de los romanos con los judíos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Le cerraron todos
suministros de comida y todo eso. Y así los tuvieron por 5 meses, atacándolos con esas, en ese tiempo, los romanos, los judíos en ese tiempo no conocían ni la rueda ni nada de eso. No era todas las cosas como son ahora, no conocían ni lo que era la rueda. Entonces llegaron los ejércitos romanos con carretas y todo eso, y ya ellos, para eso ellos era una gran novedad, era una cosa nueva, porque ellos no conocían todo eso. Entonces llegaron ellos con carretas y estiradas por caballos, y ya los romanos ya conocían la rueda, y lanzaban piedras con esas cosas, ¿cómo les llamaban? Catapultas, algo así. Lanzaban piedras, les empezaban a lanzar piedras y les cerraron todos los suministros de comida, y así fue como los tuvieron por 5 meses cercados. Por eso, ¿se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo iba subiendo de camino a Jerusalén? ¿Qué dijo? Jerusalén, Jerusalén. ¿Qué le dijo? Dijo, ¿te cercarán tus enemigos? Entonces los rodearon, los cercaron y no los dejaban ni salir ni entrar. Así que, ¿qué pasó? Les empezaban a aventar como piedras y los empezaban así los tenían por meses. Entonces los judíos empezaron a cavar túneles por las murallas, no los dejaban entrar. Entonces cavaron los montes alrededor, los romanos, para hacer escaleras y todo eso para poderse meter al templo. Entonces lo que hicieron, para no hacerla tan grande la cosa, ellos mismos, fíjense lo que es la cosa, haciendo los túneles para salir y en las noches y meter comida y todo para la ciudad. Al hacer un túnel se cayó la muralla donde hicieron el túnel. Entonces por ahí empezaron a entrar los romanos y empezaron a atacar. Atacaron la primera parte, la parte que estaba más en el llano abajo. Atacaron la primera parte, pero los judíos se remontaron más para arriba, o sea, estaba la segunda muralla. Y ahí empezaron otra vez el ataque. Los romanos empezaron con esas cosas que empezaron a atacar y empezaron a hacer escaleras y volvieron a traspasar la segunda muralla. Y ya todos empezaron a irse hasta la muralla del templo, o sea, todos se metieron donde estaba la muralla del templo. Y ahí empezaron y no se quisieron rendir hasta que no pasaron también la muralla del templo, para no ser tan larga. Y ahí fue donde empezaron a hacer todo el desorden, y entonces Tito no quería destruir el templo, no lo quería destruir, pero los soldados, de coraje de que tantos meses ahí ni se rendían, uno le aventó una antorcha prendida y se prendió todo el templo y ardió, y ya después lo quemaron y lo destrozaron y lo hicieron pedazos. O sea, lo destruyeron el templo completamente. Cuando entró el emperador Tito al santuario, donde supuestamente nadie podía entrar porque moría, cuando entró, salió riéndose de ahí, porque nadie podía entrar ahí. El que entraba, ¿qué cosa le pasaba? Se moría. Pero, ¿por qué salió riéndose y dijo, aquí no hay nada? Porque ya no estaba la alianza. Ya la arca de la alianza, ¿cuántos años ya no estaba ahí? 400 años ya no estaba ahí. O sea, que todos ya los rituales que hacían, antes, ¿dónde tiraban la sangre? En la tapa de la arca. En la tapa de la arca. Pero como la arca se perdió, la arca la sacó el profeta Jeremías, me parece, Jeremías, Sí, Jeremías, la sacó Jeremías. Entonces la escondió en una cueva y ya no supieron del arca. Hasta el tiempo de hoy andan buscando la dichosa arca. Entonces ya tenían 400 años y no tenían arca, ya no tenían pacto. El pacto ya se había acabado porque ellos no cumplieron con la ley de Dios. Entonces cuando entró, pues no había nada y salió riéndose. Destruyeron el templo y todo eso.
Y ahí fue donde fueron todos los judíos que dispersos, los sacaron de ahí. Y hasta la fecha el judío no puede entrar ahí. Un judío no puede entrar ahí. Donde era su fortaleza, donde era su grandeza. ¿Qué fue lo que pasó? Que tanta fortaleza que ellos decían jamás será destruido este templo, se destruyó. A veces nuestra fortaleza de nuestra vida decimos jamás será destruida y Dios la destruye en un ratito. Entonces ellos se destruyó. Esa era la fortaleza de ellos, su grandeza, hasta la fecha el judío no puede entrar ahí. Ahorita está en manos de quién? De los árabes, de los musulmanes. No pueden entrar ahí, nomás llegan hasta el muro de los lamentos, que era una de las murallas que ya te ascendía hacia donde estaba el templo. O sea, no pueden entrar ahí. Porque de aquel lado hay gente, soldados armados, que esa fue la guerra de los 6 días que les llaman, que hace poco, pues esa no tiene muchos años que pasó, ya los musulmanes se adueñaron de esa área y ahora allí donde tenían el templo le llaman la mezquita de Omar, o sea, es una cúpula dorada que muchos la dan de ver en la televisión, que era donde estaba el templo. Ahí estaba ¿qué es lo que hacía? Ahí estaba la piedra donde Abraham había hecho el sacrificio, donde Abraham oró, donde ahí ponían la arca de la alianza. Ahora en esa cúpula ahí, derechamente ahí está la roca, le llaman la roca de Al-Aqsa o algo así, porque allí es donde, ¿qué es lo que pasó? Al no ver arca, entraba el sacerdote y tiraba la sangre en la piedra esa, porque ya no estaba la arca. Esa piedra se llamaba la piedra angular. Por eso dice la escritura, por eso dijo Cristo, el Hijo del Hombre ha pasado a ser, ¿qué cosa? La piedra angular. O sea, se dan cuenta, a veces la historia es un poco para que ustedes se den cuenta de por qué hay un texto en la Biblia que ustedes a lo mejor no entienden por qué esto y lo otro. Por eso se las cuento la historia en rapidita, porque hay mucho más que contar. Entonces vimos que dijo ahí en el 24, que dice ¿qué dice?